Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo y en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa, comenzamos con los temas del día. Sesión cancelada. La Cámara de Representantes de Estados Unidos decide posponer una sesión programada para este jueves debido a una alerta de que hay grupos extremistas con planes de atacar una vez más el Capitolio Federal. No más mascarillas. Los gobernadores de Texas y Mississippi deciden suspender el uso obligatorio de protección facial, una decisión que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, califica de pensamiento neandertal. Y comenzamos conclusiones utilizando la etiqueta numeral Conclu4M, numeral Conclu4M. Recuerden que recibo todos sus mensajes en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. ¿Qué falló el 6 de enero? Como recordarán, fue un día oscuro para la historia de Estados Unidos. Extremistas, incitados por el expresidente Donald Trump, asaltaron al Capitolio en un acto de terrorismo interno, terrorismo nacional. 2 meses después se intenta descifrar cómo pudo pasar algo tan grave. Este miércoles testificó el jefe de la Guardia Nacional de Washington y, según sus declaraciones, restricciones inusuales retrasaron los esfuerzos. Yone Molinares nos preparó el recuento de este importante testimonio. Veamos. Y aquí en el Capitolio, otro día de testimonio sobre lo que ocurrió el 6 de enero, cómo fue la respuesta y qué pasó en las horas previas o incluso durante las mismas horas que se estaba dando aquí el asalto en el Capitolio. Pues fue el turno del jefe de la Guardia Nacional de Washington. Y es que la Guardia Nacional, el que no se haya desplegado a tiempo, ha sido parte del debate de la respuesta tardía de las autoridades. Pues el jefe de la Guardia Nacional básicamente dejó al descubierto una serie de inconsistencias, resistencia de los líderes para tomar una decisión rápida, falta de coordinación, burocracia para poder desplegar rápidamente a los efectivos de la Guardia Nacional. Bueno, esencialmente algo, él dice que vio inusual, por ejemplo, que se le limitara la posibilidad de equipar a los miembros de la Guardia Nacional con antelación para poder enfrentar disturbios y que ese equipo normalmente no necesita autorización de nadie, recibió de parte de los altos mandos un pedido para que primero pidiera permiso para poderlos equipar para posibles disturbios. Eso es lo que dice y además, después de que vio la insistencia del entonces jefe de la Guardia o de la Policía del Capitolio para pedir refuerzos, pues hubo una reunión de alto nivel con miembros del Pentágono y describió la falta de urgencia que vio entre los líderes. Aquí está. En ese momento, los jefes Conte y Sand rogaron enérgicamente que la Guardia Nacional del Distrito de Columbia llegara al Capitolio con rapidez. Los líderes de la Armada pensaban que eso no se vería bien, que no era algo bueno y que no sería percibido positivamente. Además, dijeron que eso incitaría a la turba. Entonces, su mejor consejo militar fue hablar con el secretario de la Armada, quien no podía unirse a la llamada. Queríamos que se uniera a la llamada, pero no estaba disponible. Nos dijeron que él estaba con el secretario de Defensa y que no estaba disponible. Pues el mismo jefe Walker describió además en la audiencia el momento de la llamada del entonces jefe de la Policía del Capitolio a el mismo jefe de la Guardia Nacional, diciéndole que lo había llamado en un momento desesperado, con mucha angustia, pidiendo refuerzos. En ese momento, el mismo jefe hizo la solicitud protocolar y se quedó esperando desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde cuando recibió la aprobación. 3 horas esperando. En ese momento, él ya tenía listos 155 efectivos de la Guardia Nacional preparados para llegar en cuestión de minutos al Capitolio. Aquí está la descripción. Los teníamos sentados, esperando. Luego, anticipándonos a la luz verde a una autorización, pusimos a los guardias en los buses. Los pusimos dentro de la armería para que nadie los viera poniéndose el equipo y subiéndose a los buses. Luego, esperamos la autorización. El reporte de Yone Molinares desde Washington. Las fuerzas de seguridad empezaron a mover ficha en Estados Unidos para que el 4 de marzo
no sea otro 6 de enero. Sin embargo, la sombra del caos sobrevuela otra vez en Washington. La policía del Capitolio dice haber recibido información de inteligencia que indica que una milicia organiza un posible complot para asaltar el Capitolio este 4 de marzo. Boletines internos del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional confirman que el país enfrenta una nueva amenaza potencial. Esta vez, los legisladores están avisados. Se ha reforzado la seguridad del Capitolio y se trabaja para mejorar la comunicación y la inteligencia entre las entidades locales, estatales y federales. Una fuente familiarizada con el asunto le dijo a CNN que las charlas de los extremistas se desarrollan eminentemente en línea y que no está claro si sus amenazas en el ciberespacio se traducirán en acciones reales en Washington. ¿Cuánto hay de conspiración y cuánto de cierto en estas amenazas? Kay Guerrero lo analiza en su reporte K. Como siempre, un gusto saludarte. Kay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, adelante. Buenas noches, Rafael. Mira, escuchaba tu pregunta de si es conspiración o realidad y te tengo que decir que hay un poquito de ambas cosas. Pero fíjate que esto es muy importante porque todo parte, Rafa, de una teoría conspirativa que está propagando el movimiento QAnon acá en Estados Unidos, según la cual el expresidente Donald Trump sería juramentado nuevamente como mandatario, como jefe de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, este 4 de marzo, es decir, el día de mañana, pero no hay nada más falso, Rafael. Sin embargo, por el miedo a esta fecha, a la antesala, las autoridades aquí en Estados Unidos, las autoridades de inteligencia, están levantando la mano y diciendo: epa, o sea, hay que tener cuidado, le están advirtiendo a los legisladores sobre estas posibles amenazas contra el Capitolio el día de mañana, el jueves, y esta alerta parte de dos elementos. El primero, Rafa, es que, bueno, hay supuestas conversaciones en línea, como tú lo estabas diciendo, entre grupos extremistas pro Donald Trump que estarían discutiendo ataques contra el Capitolio y también como una medida de precaución para no repetir el error del 6 de enero, donde a pesar de haber un reporte de inteligencia del FBI que estaba alertando sobre estas actividades radicales, el Capitolio, el edificio, no fue asegurado a tiempo y, como ya decía Yone Molinares, la Guardia Nacional tampoco fue desplegada. Entonces, prácticamente, Rafa, es como decir, en guerra avisada no muere soldado, prepárense y preparándose están, porque ya en Washington hay un operativo de seguridad en marcha, a pesar de que por ahora la amenaza parece ser no muy significativa. De acuerdo con información proporcionada por el FBI, las conversaciones en línea entre estos grupos extremistas parecen haberse quedado allí en línea y por el momento no se esperan manifestaciones grandes en la capital este jueves, pero esto no significa que estamos fuera de peligro, por lo menos no en Estados Unidos. El director del FBI, Christopher Wray, quien tuvo que brindar su testimonio ante el Congreso este martes, precisamente por los hechos, por la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, ha dejado claro, Rafa, que la amenaza extremista en Estados Unidos está más vigente que nunca y dice que el terrorismo interno ha metastizado en el país. Escuchemos. The problem of domestic terrorism has been metastasizing across the country for a long time now, and it's not going away anytime soon. At the FBI, we've been sounding the alarm on it for a number of years now. I've been sounding the alarm about domestic terrorism since, I think, just about my first month on the job. Rafa, mira, la alarma suena y los extremistas lo saben. Ellos saben que las autoridades están en alerta y prestando atención. Y debido a esto, es posible que se estén modificando las reglas del juego, las estrategias internas de estos grupos. Así lo creen exmiembros de QAnon que hablaron con CNN. Estas personas alertan sobre la posible violencia que podría estar por venir. Escuchemos. I think QAnon is a domestic terrorist group. Just seeing what some of the people say, there's a lot of anger and a lot of confusion. I think it's going to get worse. I worry about a lot of violence. The conversation that's been said in these groups is when March 4th happens, if Trump isn't back, they need to start planning. And they will switch how they talk and communicate, whether it's online or over the phone.
they're going to switch the meaning of their words so nobody can pick up and flag it. Rafa, como puedes ver, se trata de una situación que evoluciona en tiempo real. Hay que esperar para ver qué va a pasar, pero sería muy interesante preguntarnos qué harán estas personas el 5 de marzo cuando se despierten y Joe Biden siga siendo el presidente de Estados Unidos. Sí, ahí está la clave, ahí está la pregunta. Espeluznante realmente esas conversaciones, esas pláticas con ex miembros de la agrupación QAnon. Como siempre, un placer saludarte. Gracias. Qué Guerrero en vivo desde Atlanta. Y vamos a marcar la primera pausa del programa, pero mucha atención, no se vaya, no le cambie, porque al regresar están incursionando en la producción de cocaína los cárteles mexicanos. Las autoridades dicen que podrían haber encontrado la prueba en el estado de Guerrero. Y más adelante, crisis en la frontera. Documentos obtenidos por CNN indican que los migrantes indocumentados menores de edad permanecen detenidos por las autoridades migratorias por más tiempo del permitido por la ley. Volvemos con más de conclusiones. La ley establece un máximo de 72 horas, pero los niños migrantes que cruzan solos la frontera de Estados Unidos permanecen más de 3 días en promedio bajo custodia de la patrulla fronteriza. La situación está saturando la capacidad de las instalaciones en la frontera y es un indicio de que se podría estar gestando una nueva crisis, de acuerdo con documentos internos a los que CNN tuvo acceso en exclusiva. En enero, más de 5.800 menores se pusieron bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Y la cifra va en aumento. En las últimas 3 semanas, las autoridades han arrestado a 340 niños al día en promedio, aunque no solo los menores desbordan las instalaciones. En Yuma, Arizona, había más de 600 personas en un espacio, escúchelo usted, diseñado para unos 104, es decir, 6 veces más. Y en el Valle del Río Grande, en Texas, se amontonaban más de 2,000 en un espacio con capacidad para 715. Lo cierto es que en estos momentos no se cuenta con la capacidad de acogerlos a todos al ritmo que llega. Aún así, la administración Biden se ha mostrado reacia a hablar de crisis y prefiere calificarlo como un desafío para el que buscan soluciones alternativas. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, señaló que se explora la posibilidad de enviar a funcionarios del Departamento de Salud y Recursos Humanos a la frontera para activar con mayor rapidez el proceso de ubicación de los menores. Al mismo tiempo, las autoridades investigan otro hecho relacionado con la inmigración ilegal. Se sospecha que las 13 personas que fallecieron en el choque entre una camioneta y un camión este martes en el Condado Imperial, en California, entraron a Estados Unidos de forma indocumentada por un hueco en la valla fronteriza. Jacqueline Hurtado nos trae los últimos avances de la investigación desde Los Ángeles. Así es, la camioneta en que viajaban 25 personas y se estrelló contra un camión de carga el martes por la mañana en la ciudad de Hopeville, ingresaron al país ilegalmente por un hoyo del muro fronterizo, informaron las autoridades de inmigración el miércoles. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reveló esto en un comunicado, diciendo que una cámara en la frontera entre México y California detectó a 2 vehículos ingresar ilegalmente, incluyendo la camioneta Ford Expedition. Hasta el momento no saben qué causó el accidente y están investigando si esto era una operación de tráfico ilegal. También las autoridades han dicho que dentro de esta SUV que estaba involucrada en este accidente viajaban 25 personas y que varios asientos habían sido removidos del vehículo. Los únicos asientos que encontraron dentro de esta camioneta eran el del copiloto y el del conductor. De acuerdo con la página del fabricante de Ford Expedition, normalmente puede acomodar de forma segura hasta 8 personas, pero las autoridades han dicho que 25 personas venían dentro de este vehículo y no había cinturones de seguridad.
Sabemos también que las autoridades mexicanas del Consulado Mexicano de Calexico están en comunicación con los familiares que perdieron a un ser querido. También nos comentaron que varias de las personas que sobrevivieron este terrible accidente fueron trasladadas a diferentes hospitales en esa zona y que ahora han sido dados de alta. También dice que están trabajando con otras autoridades para identificar a las otras personas, porque hasta el momento no se sabe si las personas que perdieron la vida y también las otras personas que recibieron fuertes lesiones son de otra nacionalidad. Las autoridades dicen que todavía están tratando de obtener más información de qué fue lo que sucedió en este aparatoso accidente. Jacqueline Hurtado, CNN, Los Ángeles. Gracias a Jacqueline Hurtado. Expertos en seguridad aseguran que los cárteles mexicanos de la droga están incursionando en la producción de cocaína. Esto luego de que el ejército mexicano encontró a principios de febrero más de 2 hectáreas de cultivo de hoja de coca y un laboratorio donde se procesaba la droga en el estado de Guerrero. Según las autoridades, esta es la primera que se localiza un plantío de este tipo en las montañas guerrerenses, como nos informa ahora Rey Rodríguez desde la Ciudad de México. El hallazgo y destrucción de varios plantíos de hoja de coca y un laboratorio para procesarla en plena Sierra de Guerrero ha activado las alarmas en los círculos de seguridad del país. Fueron localizados el 9 de febrero tras un patrullaje del ejército mexicano por el municipio de Atoyac de Álvarez, localizado a unos 180 kilómetros del popular destino turístico de Acapulco. Quienes estuvieron al frente del operativo aseguran que es la primera vez que se registra una actividad de siembra y procesamiento de hoja de coca en esa parte del país, una planta que es originaria de los Andes amazónicos, aunque también se da de manera silvestre. En el estado de Guerrero no se ha tenido el registro alguno de este tipo de plantíos y que no se ha tenido ningún registro de que se esté llevando a cabo la siembra. Este plantío por eso es algo relevante. De acuerdo con las autoridades, la destrucción del plantío tardó varias semanas, al tiempo que se hicieron pruebas de laboratorio para determinar si las plantas encontradas eran de hoja de coca. Hasta ahora no hay ningún detenido por el hallazgo, aunque algunos especialistas en temas de seguridad opinan que existe la posibilidad de que grupos criminales, que según dicen dominan la producción de la amapola en esa zona, estén buscando diversificar el cultivo de otro tipo de drogas. Bueno, antecedentes anteriores nos hablan de que no existía la tecnología en términos del uso de fertilizantes para poder aprovechar las condiciones climáticas en México. Hoy en día, al parecer, sí las hay. Y entonces esto nos podría avisorar nuevas formas y nuevas dinámicas de la delincuencia organizada dedicada al cultivo y el trasiego de la cocaína, además obvio de la producción, desde México. Guerrero es uno de los estados más pobres de México, según han reconocido las propias autoridades. Además de ser uno de los mayores productores de marihuana y amapola en el país, esta última sirve para la elaboración de la goma de opio. En su conferencia de prensa del 17 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya conocía sobre la siembra de hoja de coca en Guerrero. También decirle a los que andan mal que ya sabemos que están ahí en Guerrero experimentando con el cultivo de coca. Algunos productores de la región aseguran que una parte de la economía de la región se sostiene de la producción de amapola, una actividad que ha generado un mercado ilegal cuyo control se disputan bandas criminales que operan en la zona, una de las causas de tanta violencia en esa parte del país. Ahora el gobierno intenta convencer a los campesinos para que dejen esa actividad con la promesa de apoyarlos a través de programas sociales que les permitan un ingreso. Van a estar intentando los grupos delictivos seguir con lo mismo, pero los campesinos, los productores, estoy seguro que van a cambiar de cultivo,
porque muchos lo hacen porque no tienen otra opción. Por otro lado, algunos creen que la legalización de cultivos como la amapola con fines científicos y medicinales ayudaría a combatir la violencia. Además de fortalecer la economía en la zona, también favorecería a muchos de esos campesinos en la Sierra de Guerrero que hoy siguen en la pobreza. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Cocaína en Guerrero. Bueno, al volver a conclusiones, pensamiento neandertal. Se inicia una guerra de palabras entre el presidente de Estados Unidos y el gobernador de Texas por su decisión de suspender el requisito de usar mascarillas. ¿Qué piensan quienes están al frente de la lucha contra la pandemia? Lo vamos a ver más adelante. No se vayan. ¿Debe un atleta transgénero participar en ligas femeninas? La Cámara de Representantes del Estado de Mississippi tomó un paso decisivo este miércoles para evitar que precisamente eso ocurra. Con una votación de 81 a 28, la Cámara Baja aprobó una propuesta que prohíbe que las atletas transgénero participen en competencias deportivas a nivel colegio y universidad. La medida ya había sido aprobada anteriormente en el Senado, también en forma abrumadora, con una votación de 34 a 9. Ahora solo falta que el gobernador Tate Reeves, un republicano, promulgue la iniciativa para que se convierta en ley, lo que la convertiría en la primera en su tipo en Estados Unidos. Volvemos. Y les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluCovid Texas, numeral ConcluCovid Texas. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Ya lo dice el refrán, en la guerra y en la política todo se vale. Imagínese entonces lo que puede dar de sí una guerra de discursos políticos. En algo así se enfrascaron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el gobernador de Texas, Greg Abbott. Biden criticó duramente a estados como Texas por dar por terminado el uso obligatorio de la mascarilla. En opinión de Biden, cometieron un grave error y, preste atención, acusó a los políticos al mando de pensamiento neandertal. Y eso incluye, por supuesto, a Greg Abbott. En lo que parece una reacción a las críticas de Biden, Abbott apuntó a las políticas de la Casa Blanca como foco de contagio en el estado. Según escribió en su cuenta oficial de Twitter, los inmigrantes que llegan a Texas de forma ilegal están exponiendo a sus residentes al coronavirus. Abbott acusó a la administración Biden de liberar de forma imprudente a cientos de inmigrantes, según él, contagiados en las comunidades tejanas, y pidió parar con la práctica de forma inmediata. Desde la oficina de prensa del gobernador también defienden la decisión de poner fin al uso obligatorio de mascarillas. Las recuperaciones aseguran la vacunación y la reducción en el número de hospitalizaciones ponen de manifiesto que este tipo de órdenes estatales pues ya no son necesarias, por lo menos es lo que piensan ellos. ¿Realmente no hacen falta?, pregunto yo. ¿Y qué tendrán que decir al respecto los que combaten la enfermedad en primera línea de batalla y no desde la trinchera política? Lo hablo con mi próxima invitada. Y le doy una cordial bienvenida a Ivette Palomeque. Ella es enfermera registrada que ha trabajado en diferentes puntos del país como parte de la lucha contra el coronavirus, y le agradezco muchísimo que nos acompañe en esta ocasión. Para empezar, Ivette, bienvenida. Quiero decirte que te tengo gran admiración a ti y a las personas que se han dedicado durante este último año a ser unos guerreros, luchadores incansables contra esta pandemia de coronavirus. Así que de entrada te digo gracias, te admiro, te aprecio, agradezco el trabajo que han hecho ustedes y bueno, no sé, puedo decirte muchas cosas, pero para empezar me gustaría pedirte que nos dieras tu reacción. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste de que el gobernador Greg Abbott de Texas había tomado la decisión de dar por terminado el uso obligatorio de la mascarilla, sobre todo considerando los sacrificios que han tenido que hacer en el último año de pandemia ustedes, los profesionales de la salud de primera línea? ¿Cómo te sentiste, Ivette? Bienvenida, te escucho. Buenas noches. Primeramente quiero darle las gracias por darme la invitación
Y segundo, pues siento bastante decepción porque yo que he trabajado prácticamente hace ya un año sin parar casi en esta pandemia desde Nueva York hasta Texas, me siento como que esta fue una decisión prematura. Me siento pues como que el respeto a los trabajadores de la salud se ha perdido ya con esa decisión y muchas más otras. De verdad decepcionada. Sí, no, se sienten no solamente en sus palabras, sino en tu expresión. Y mira, yo que no soy médico, yo que no he trabajado en enfermería, me llena de indignación porque ustedes en realidad, Ivette, han puesto en peligro su vida para llegar a esto y que de repente eliminen este tipo de restricciones. Bueno, es difícil de entender. Ahora, Ivette, te quiero preguntar, ¿cómo se compara la situación ahora con los momentos más difíciles de la pandemia? ¿Ha mejorado considerablemente la situación? La situación ha tenido mejoría en sus momentos, pero totalmente no puedo decir que ha mejorado significativamente, porque yo que trabajo en los cuidados intensivos veo a diario, hasta hoy mismo, personas muy graves y personas a punto de morir, que quizás que ya mañana cuando regrese al trabajo no van a estar ahí. Sí, hay que recordar que sigue siendo una pandemia que está causando la muerte de muchas personas. Ahora, déjame preguntarte, Ivette, no solamente tiene que ver con las autoridades, sino también la gente. Hay mucha gente inconsciente. ¿Qué sientes cuando te enteras de que la gente actúa en forma irresponsable, organizando fiestas, saliendo en público sin protección, sin mascarilla y bueno, tratando de vivir como si no pasara nada? ¿Qué sientes, Ivette? Yo siento como que nuestro trabajo se ha tirado por la basura, porque de verdad lo que es no ver, ni saber, ni sentir lo que nosotros en las primeras líneas estamos viendo y sintiendo, luchando con estos pacientes contra el virus y también pues por nuestras propias vidas, porque esto nos ha afectado muchísimo también. ¿Qué le quieres decir, Ivette, a quienes han politizado la pandemia, tanto de un lado como del otro? Porque no solamente son republicanos, del lado demócrata también se ha politizado este asunto, mientras que ustedes pues trabajan largas jornadas sin parar con la esperanza de salvar vidas. ¿Qué te da ver que están jugando la política con la pandemia? Pues quisiera dejar saber que en este momento, si por favor dejáramos las políticas a un lado y de verdad nos pues pongamos en conciencia, ¿no? Que hay vidas de por medio que se han perdido, más de 500,000 de personas aquí en los Estados Unidos nada más, no contando el resto del mundo. Y pues también que los trabajadores de las primeras líneas también están agotados ya en este momento y no sé cuánto más nos falte por seguir luchando. Sí, no, definitivamente esto todavía no se acaba. Es una situación que sigue y sigue. Ya casi llegamos al primer año desde que empezaron los cierres y bueno, esto continúa. Ivette, ¿cuál es tu mayor temor actualmente, sobre todo considerando que aunque ya se acerca la distribución masiva de vacunas, el peligro por el coronavirus, como ya hemos discutido, pues sigue latente, ¿no? Bueno, el temor mío más inmediato, lógico, es al tomar la decisión el gobernador, que yo respeto su posición, yo respeto su autoridad y respeto su decisión, ¿no? Como pues ciudadana de los Estados Unidos, pero me da temor de que esto lo tomen como una señal de pues ya regresó nuestra libertad y como que se va
se va a deshacer todo el trabajo que hemos hecho en un año. Te lo dije al principio, Ivette, te lo quiero decir una vez más, y a nombre de esta cadena, agradecerte a ti, agradecerle a todos los trabajadores de la salud que están exponiendo sus vidas todos los días para tratar de contener esta pandemia. Ivette Palomeque, una enfermera registrada que ha prestado servicios en diferentes partes del país. Gracias por haber estado con nosotros, Ivette. Cuídate mucho, por favor. Sí, gracias a ustedes también. Bien, gracias y hasta la próxima. Vamos a marcar una nueva pausa aquí en Conclusiones y al volver no será la de Pfizer, ni la de COVAX, ni la rusa. El gobierno de Cuba asegura que inoculará a sus ciudadanos contra el coronavirus con su propia vacuna elaborada en la isla. ¿Será cierto? Regresamos con más. El gobierno de Cuba dice que está cerca, muy cerca de producir una serie en serie, mejor dicho, la primera de 4 vacunas candidatas contra el COVID-19. Las autoridades de la isla aseguran que inmunizarán a toda su población y además exportarán el fármaco y lo ofrecerán a turistas. Patrick Upman analiza en La Habana cuán factibles son en realidad estos planes. Cuba espera que esta gran apuesta tenga una recompensa. Mientras que muchos otros países en desarrollo han competido con países más ricos para importar vacunas contra el coronavirus, Cuba ha estado haciendo su propia vacuna. En marzo, 2 de las 4 potenciales candidatas a vacuna desarrolladas en Cuba comenzarán su tercera y última prueba. Si son exitosas, Cuba tendría la primera vacuna desarrollada en América Latina. El objetivo principal de este ensayo clínico es mostrar la eficacia clínica de nuestra candidata a vacuna. Después de eso, podríamos estar en condiciones de iniciar la vacunación masiva en Cuba y algunos otros países del mundo. ¿Cree que todos en Cuba, los 11 millones de personas que viven aquí, podrían ser vacunados para fines de este año? Sí. Mientras que Cuba está comenzando a vacunar personas en gran escala como parte del tercer ensayo clínico, los científicos cubanos dicen a CNN que ya han producido más de 300,000 dosis de una de sus candidatas a vacuna y podrían producir millones de dosis más cada mes. The pandemic has all but destroyed Cuba's economy. La economía de Cuba ha sido destruida por la pandemia. Las playas, por lo general llenas de turistas, están vacías. Las vacunas podrían revertir la suerte de Cuba. Aunque los investigadores aquí dicen que pueden producir suficientes vacunas para vender a otros países e incluso ofrecer la vacunación como una forma de reactivar el turismo en la isla. Puede parecer increíble que una isla pobre donde hay escasez de alimentos y medicamentos básicos como analgésicos y antibióticos pueda crear una vacuna, pero Cuba ha producido sus propias vacunas décadas atrás. Científicos cubanos dicen que las mismas sanciones de Estados Unidos que aislaron a la isla forzaron a Cuba a convertirse en pionero biomédico. Cuba ha dado seguimiento a los protocolos establecidos sobre el desarrollo de vacunas, dicen observadores internacionales. Muy buena noticia, ¿no? Y estamos nosotros siguiendo estos resultados precisamente, primero porque la población cubana va a poder beneficiarse directamente de sus candidatos vacunales, ¿no? Y eso puede en un momento controlar la transmisión en el país, ¿no? Ese es obviamente el objetivo principal de los candidatos vacunales. Científicos cubanos dicen que la isla probablemente no podría permitirse importar vacunas del extranjero y tener algunas opciones de vacunas en caso de que no se aprueben sus ensayos. Si Cuba termina con más de una vacuna en funcionamiento, podría darle a los médicos un arsenal mayor para luchar contra el coronavirus. Creo que al final podríamos implementar lo que llamamos estimular y potenciar, que consiste en utilizar algunas vacunas para la primera dosis y potenciar y volver a inmunizar con una segunda opción para mejorar la respuesta inmunitaria anterior. Irán está llevando a cabo ensayos a gran escala con vacunas cubanas y se espera que México comience los ensayos pronto. Mientras el mundo lucha contra la escasez de vacunas, otros países podrían solucionarlo pronto. Patrick Gottman, CNN, La Habana. Bien, esto es lo que está pasando en Cuba y hoy se cumplió un año
del inicio de la pandemia en Argentina. Desde entonces, y a pesar de las restricciones, se han registrado más de 2.100.000 contagios y 52.454 fallecidos. Ignacio Grimaldi preparó un informe especial de lo que ha sido este año de coronavirus en Argentina. Veamos. El Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus. La noticia del día en este momento. Acaba de llegar una ambulancia, a diferencia de los traslados anteriores. Este paciente, el primer caso de coronavirus en Argentina, se encuentra aislado en la clínica ubicada a mis espaldas. En ese entonces todavía no usábamos mascarilla. Pasó exactamente un año de aquel día. Ese 3 de marzo de 2020 parecía difícil imaginar que 365 días después Argentina sería, tal como señala la Universidad Johns Hopkins, el 12º país del mundo con la mayor cantidad de infectados por coronavirus y el 13º con más muertos. Y me dice el infectólogo, no me acuerdo el nombre, el fenómeno, me dice, bueno, te tenemos que contar algo, no, quédate tranquilo, que sos el primer paciente que tiene COVID. ¿Y cómo es eso? La gente ve imágenes de las calles desiertas en Italia, las calles desiertas en España, una especie de cuarentena de muchos millones de personas en Italia, etcétera, y se pregunta si puede suceder lo mismo aquí. Bueno, no podemos decir que eso sea imposible, pero sí estamos tratando para que eso no ocurra, o si ocurre sea en una medida mucho menor. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Primer día de cuarentena total en la Argentina. Este jueves, el presidente Alberto Fernández decretó la medida hasta el momento más drástica por la pandemia del coronavirus. Si vos me decís que la pandemia viene grave, te lleno los pasillos con cama para los pacientes para que tengan asistencia. Aplaudir al personal de salud desde el balcón de nuestras casas se transformó en uno de los hábitos de cuarentena que, pese a la distancia social, unió a la sociedad. Me emociona. Nosotras las enfermeras lloramos, nos caen las lágrimas, nos emocionamos muchísimo. Pero no todo fue emoción, también hubo dolor. Producto de las restricciones de la cuarentena, el coronavirus hizo que muchos pacientes aislados en los hospitales murieran sin un último adiós. Mi hermana, mi prima y yo nos pudimos despedir abrió la puerta de una ambulancia, no es un coche fúnebre, digamos, una ambulancia, y rezar ahí un ratito y tocar el cajón. La angustia que provocaba el coronavirus contrastó con la esperanza que despertaban posibles tratamientos. Si algún día leo que alguien se recuperó a partir de la donación de plasma, me voy a sentir muy feliz. El suero equino, que es como el plasma de humanos, pero de caballos, también fue un desarrollo alentador. Sin embargo, la vacuna todavía se hacía esperar. Fue en el mes de agosto cuando Argentina anunció que produciría la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Yo creo que lo más cercano que uno puede vivir a estar salvando el mundo es esto. Fuera del laboratorio, en los barrios más humildes, el coronavirus mostró sus secuelas económicas. Cada día hay más gente que necesitan. Según cifras oficiales, en el primer semestre de 2020, la pobreza subió del 35,5% hasta el 40,9%. Mis hijos a veces piden cosas y a veces no hay plata y es feo, quedan llorando. La mayor, que tiene 10 años, entiende más o menos. A veces yo estoy mal o me pongo a llorar así, a escondida. Cuando ella se siente mal, yo la abrazo y digo que no llore. Las persianas bajas fueron otro síntoma de la crisis. En 2020 cerraron 90.700 comercios, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Nos cerró, en mis palabras, nos cerró el virus. En noviembre, el presidente Fernández decretó el final del aislamiento social preventivo y obligatorio. Las calles comenzaron a tener más movimiento y ese mes la actividad económica creció por primera vez en todo el año. En un momento se volvió a la escuela porque la vacuna ya está llegando a Argentina. Desde febrero los colegios volvieron a las clases presenciales con protocolos. Tal como explicaron los hermanitos Goffi, esto se produjo al mismo tiempo que la llegada al país de dosis de la Sputnik V desde Rusia, de la Covishield desde India y de la Sinopharm desde China. Y sentimos alegría, porque esta es una enfermedad que no sabes si te va a tocar y
y si te vas a quedar. Esto me emociona. Yo solamente de saber que puedo abrazar y besar a mis nietos, me vuelvo loca. Después de un año de convivir con el coronavirus, Argentina comenzó a concentrar sus esfuerzos en la vacunación. Hasta ahora, más de 306.000 personas completaron su inmunización. La pospandemia parece estar más cerca, pero todavía no se sabe cuándo llegará, ni cuánto de todo esto cambiará. Ignacio Grimaldi, CNN, Buenos Aires. Parecía que la prueba había concluido con éxito, pero antes una explosión le puso fin a la celebración. Un prototipo de cohete diseñado por la empresa aeronáutica SpaceX, conocido como SN-10, voló en el espacio aéreo de Texas este miércoles antes de regresar a un punto de aterrizaje 3 minutos después. Pero tras aterrizar, ¡boom!, fue cuando se produjo la explosión. Lamentable, pero bueno, por lo menos consiguieron que volara. Y así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. A nombre de todo el equipo que hace posible Conclusiones, tanto en Atlanta como en Miami, incluyendo al productor Julián Zamora. Gracias por su atención. Quiéranse mucho, cuídense mucho y hasta mañana.